place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. Hola, en este video hablaremos sobre la nomenclatura de óxidos no metálicos o también llamados anhídridos. En la nomenclatura tradicional, a diferencia de los óxidos metálicos, vamos a utilizar la palabra anhídrido. Vamos a seguir utilizando la terminación oso cuando el número de oxidación del elemento no metálico sea menor y la terminación ico para indicar que está trabajando con el número de oxidación mayor. Cuando tengamos elementos no metálicos que trabajen con varios números de oxidación, además de utilizar la terminación, vamos a utilizar prefijos. Por ejemplo, aquí tengo al cloro que trabaja con 4 números de oxidación. Cuando esté trabajando con 1 y 3, su terminación será oso, cloroso. Pero cuando trabaje con 5 y 7, su terminación será ico. Por lo tanto, vamos a tener 2 óxidos clorosos y 2 óxidos clóricos. ¿Qué vamos a hacer para diferenciarlos? De estos 2 números de oxidación menores que van a terminar en oso, vamos a escoger el menor de esos 2, que en este caso será el 1, y le vamos a poner el prefijo hipo. Me dice hipo al menor de todas. Y entonces vamos a tener que va a ser hipocloroso, cloroso. Para el 5 va a ser clórico. Y para el 7, que es el número mayor de oxidación, le vamos a poner el prefijo per. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. Tenemos en este caso al anhídrido carbonoso porque está trabajando con su número de oxidación menor. Aquí pusimos los números de oxidación de los elementos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Con la nomenclatura stock vamos a utilizar números romanos entre paréntesis al final del nombre del compuesto. Y acá vamos a utilizar la palabra óxido. Óxido de carbono. Y aquí está trabajando con el número de oxidación 2. Por lo tanto, lo anotamos con número romano. Para la nomenclatura sistemática y UPAC, recordemos que vamos a utilizar prefijos que me van a indicar la cantidad de oxígenos que hay en cada compuesto. Si hay un oxígeno, utilizo el prefijo mon para indicar que son 2. Utilizo bi o di, cualquiera de los dos es correcto. Tri para indicar que hay 3 oxígenos. Tetra 4, 5 penta, hexas 6 y hepta me indica que son 7. Bien. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí en este compuesto? 1. Por lo tanto es monóxido de carbono. Seguimos con otro compuesto. También es de carbono. Anhídrido. Ahora será carbónico. Anhídrido carbónico. Para la nomenclatura stock será óxido de carbono 4. Aquí está trabajando con su número de oxidación 4.
Con la nomenclatura sistemática vemos que hay dos oxígenos, por lo tanto es dióxido de carbono. Azufre. El azufre trabaja con números de oxidación 4 y 6. En este caso, aquí está trabajando con números de oxidación 6. Aquí, entre los dos elementos químicos, entre el azufre y el oxígeno, debe de llevar un subíndice 2, que es el número de oxidación del azufre. Vamos a anotarlo por lo pronto de esta manera para que podamos entender. Y por aquí vamos a tener entre paréntesis y afuera va el número 6, que es el número de oxidación del carbono. Cuando esto suceda, cuando aquí tengo un número de oxidación que es número par y del otro lado también tengo un número par, entonces se le saca mitad. Sacamos mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Entonces me va a quedar un 3, pero yo sé que su número de oxidación con el que está trabajando es 6. Entonces, aquí tengo el nombre que es anhídrido sulfúrico. Ico porque es el número de oxidación mayor. Anhídrido sulfúrico. Ok. Continuamos. Del otro lado será óxido de azufre. Óxido de azufre está trabajando con número de oxidación 6. Por lo tanto, anoto este número entre paréntesis. ¿Cuántos oxígenos quedaron después de haber sacado mitad? Pues quedaron 3. Por lo tanto, es trióxido de azufre. Nos vamos al siguiente compuesto. Con la nomenclatura tradicional es anhídrido. Y ahora, como está trabajando con su número de oxidación menor, es sulfuroso. En la nomenclatura stock utilizo números romanos y es óxido de azufre 4. Para la nomenclatura sistemática o también llamada nomenclatura IUPAC, me doy cuenta que hay 2 átomos de oxígeno, entonces es bi, que me dice que son 2. Óxido de azufre. Seguimos ahora con el compuesto de boro y es anhídrido de boro, o lo puedo llamar también bórico, porque solamente tiene un número de oxidación. Bórico. Nos pasamos ahora a la nomenclatura stock y es óxido de boro. Trabaja con número de oxidación 3. Anotamos con número romano entre paréntesis. Como hay 3 oxígenos, es trióxido de boro. Trióxido de boro.
Nos pasamos ahora a bromo. Anhídrido anhídrido. El bromo trabaja con 3 números de oxidación. Aquí los tenemos: 1, 3 y 5. Ok. Entonces será aquí, está trabajando con su número de oxidación menor, que es 1. Entonces aquí será bromoso. Lo vamos a corregir. Anhídrido bromoso. Para el siguiente compuesto también es anhídrido bromoso. Porque también es número de oxidación menor. Y para el siguiente es anhídrido brómico. Aquí tenemos dos anhídridos bromosos. Para diferenciarlos y escribirlos correctamente, al menor de estos le voy a poner el prefijo hipo. Y ahora será anhídrido hipobromoso cuando trabaja con 1 de número de oxidación. Cuando trabaja con 3 es bromoso porque también es un número de oxidación menor. Y cuando está trabajando con número de oxidación mayor será brómico. ¿Cómo quedan estos 3 compuestos con la nomenclatura stock? Bueno, pues será óxido de bromo 1, óxido de bromo 3, óxido de bromo 5. Y del otro lado, con la nomenclatura IUPAC, vemos que en el primero solamente tiene un oxígeno, entonces será monóxido de bromo. En el siguiente hay 3 oxígenos, es trióxido de bromo. Y en el siguiente hay 5 oxígenos, le corresponde el prefijo penta. Luego óxido de bromo, pentaóxido de bromo. Bien, continuamos y ahora vamos a trabajar con los compuestos de cloro. Anhídrido, todos son anhídridos. Anhídrido cloroso. En el siguiente es también anhídrido cloroso. Es el mismo nombre. Anhídrido cloroso. Ok. En el siguiente, donde trabaja con números de oxidación 5, es anhídrido clórico. Clórico. Para el último, donde trabaja con número de oxidación 7, es
anhídrido clórico. Clórico. Y ahora nos damos cuenta que aquí tenemos dos compuestos cuya fórmula es diferente y tienen el mismo nombre, anhídrido cloroso y anhídrido cloroso. En este caso, tenemos otras dos fórmulas con el mismo nombre, pero la cantidad de átomos es diferente. ¿Qué vamos a hacer? De estas dos, como tienen número de oxidación menor, por eso reciben el nombre de cloroso, voy a escoger el menor, en este caso es 1, y aquí le voy a poner el prefijo hipo. Y ahora es anhídrido hipocloroso. El siguiente se queda como anhídrido cloroso, el de 5 anhídrido clórico, y para diferenciar el de 7 le ponemos el prefijo per, y ahora es anhídrido perclórico. ¿Cómo quedan estos mismos compuestos pero con la nomenclatura Stock? Es óxido de cloro, trabaja con número de oxidación 1 en este caso, y se queda como óxido de cloro 1. El siguiente es óxido de cloro 3. Siguiente compuesto, óxido de cloro 5. El último, óxido de cloro 7. Ahí está ya con la nomenclatura Stock. Nos falta únicamente con la nomenclatura sistemática o IUPAC. Recordemos que vamos a utilizar prefijos. Hay un oxígeno, por lo tanto es monóxido de cloro. Hay un oxígeno. En el siguiente, la fórmula tiene 3 oxígenos, es trióxido de cloro. 5 oxígenos, pentaóxido de cloro. Y donde tiene 7 es heptaóxido de cloro. Heptaóxido de cloro. Hasta aquí llegamos con este video. Esperemos que la información les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse y compartir este video. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the